¿Por qué intentar convertir a otros a tu religión o a tus creencias es contraproducente? La, la escritura del libro La llamada me llevó a poder conocer personas y creencias, con creencias y religiones de todo tipo. Y luego, además, como me coloco en una situación que pensándolo es una situación privilegiada porque estoy vendiendo un libro que es La llamada en una ciudad, en la calle, en una ciudad como Toledo, donde vienen cientos y miles de personas de todo el mundo, me ha permitido, y aparte al ser un libro espiritual, me ha permitido tener conversaciones y acceso a una posición donde poca gente tiene acceso. Entonces siento que soy un privilegiado porque la vida me enriquece cada día con la cantidad de gente que conozco. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer conocí a un marine de los Estados Unidos que estuvo en la guerra de Irak y que se ha venido a vivir a Toledo. Y bueno, y que me compró un libro, el de Toledo, Jerusalén. Y para que veáis un poco la cantidad de personas y de gente que conozco cada día. Y como me coloco en la calle y es un libro espiritual, esto hace que mucha gente que sigue un camino espiritual se acerque a mí, ¿no? Y entonces he conocido, pues dentro del mundo cristiano, pues gente que está en diferentes grupos o asociaciones del mundo cristiano, de diferentes ramas, algunas más ortodoxas, otras menos. También he conocido mucha gente del mundo judío, también gente muy ortodoxa, otras menos, pero luego he conocido pues gente que practica el zen, el budismo, eh, y también personas que están en grupos, por ejemplo, de terapias, personas que están en el psicoanálisis, personas que, pues yo que sé, que hacen regresiones, personas que están en grupo de ayahuasca, eh, chamanes, mm, gente que hace respiraciones holotrópicas, gente que practica meditación, que hace yoga, que practica el silencio. Es decir, he conocido cientos y cientos de personas que están metidas en todo tipo de grupos, religiones y creencias. ¿Vale? Y entonces estoy en una situación privilegiada porque me encuentro con personas a veces que me vienen a hablar de sus creencias de forma muy, muy vehemente. Y entonces me vienen y me dicen que su creencia, su religión es el camino y además es único y ese es el camino de la salvación. Otros me dicen que sus prácticas, yo qué sé, de terapia es la forma de alcanzar la felicidad. ¿Vale? Y además hablan con tal vehemencia y con tal nivel de convicción de diferentes, pero vienen de diferentes religiones o de diferentes creencias, que uno se pregunta, obviamente, se pregunta, ¿cuál de estas personas tendrá la razón? Porque, claro, si te vienen con esa convicción y te están diciendo que el camino que ellos han elegido es el mejor y el único, y además el que te va a salvar, y otro de otra religión o de otra convicción te dice lo mismo, ¿a cuál de los dos hay que creer? Y además otros, por ejemplo, utilizan la Biblia, ¿no? Que es un texto sagrado, para decir que está en la Biblia que el camino que han elegido es el suyo. Entonces, al final, ¿cuál de todas estas personas tiene razón? Porque, y con esa convicción con la que hablan, pues uno se pregunta esto. E incluso uno se puede preguntar, quizá esta persona, si hubiera nacido en la posición del otro, tendría una convicción del otro. Entonces, y la defendería con la misma vehemencia. Entonces llegamos como a un punto que no tiene, si nos quedásemos aquí, llegaríamos a un punto que no tiene mayor resolución más que aplicar la violencia, en cierto modo, que es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Que es, si tú pones enfrente a una persona con unas convicciones religiosas, te dice que el Dios que él sigue es el único y ese es el camino, y colocas en otro
a otra persona que te dice que su Dios es el único y ese es el camino, pues o tienen un espíritu muy integrador, que es el motivo de la espiritualidad y de tolerancia, o acaban matándose, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Porque automáticamente ve al otro como algo impuro y por lo tanto se considera su Dios le dice que tiene la fuerza moral como para matar al otro. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo podemos vivir dentro de esta gran diversidad de creencias y de religiones? Pues hay una forma de verlo que es la siguiente, que cada uno ve a un Dios o expresa su Dios o elige a un Dios y a un instrumento para llegar a él, o una religión para llegar a él, conforme a su estado de conciencia. Entonces, cuando alguien viene a hablar conmigo, no me está revelando su religión. Lo que me está revelando es su estado de conciencia. Entonces, si alguien viene y me dice, si no si no cumples estos mandamientos que te digo, eres un pecador y vas al infierno. Lo que me está revelando esta persona es el miedo que él tiene, que se expresa en un miedo que mete al otro. Es decir, su estado de conciencia básicamente es el miedo. Y por lo tanto elige una religión que le mete miedo, que es justo lo que necesita para verse reflejado en ese instrumento que elige. Entonces, a medida que las personas van avanzando en su estado de conciencia y, por ejemplo, alcanzan una posición de amor incondicional, si os acordáis de la tabla de David Hawkins, pasa básicamente de la apatía hasta el amor incondicional. Ahí, y entrar una persona que me hablara del amor incondicional, ahí estaría viendo y que dijera, por ejemplo, que todas las religiones son formas, pero que cada uno elige aquella más adecuada, ahí estaría expresando, por ejemplo, la integración y el amor incondicional. No me estaría intentando convencer de nada. Entonces, cada uno elige su religión y expresa su estado de conciencia en la forma en la que se acerca a Dios. Entonces, cuanto más miedo, cuanta más culpa hay, menor es el estado de conciencia. Cuanta más paz y cuanta más amor hay, mayor es el estado de conciencia. Y además lo que ocurre es que cuanto mayor es el estado de conciencia, menos necesitas convencer a nadie de nada. Cuando intentamos convertir a alguien, cuando intentamos convencer a alguien de que nuestra religión es la mejor, en el fondo lo que estamos haciendo es colocarnos en una posición de superioridad moral. Nos estamos colocando en la dualidad. Y precisamente la espiritualidad lo que intenta es salirse de la dualidad, hacer el camino de la no dualidad. Cuando nos colocamos en una posición de superioridad moral, lo que estamos diciendo es, yo soy mejor que tú. Y esto siempre es contradictorio con el supuesto mensaje que quieren dar las religiones, que es un mensaje de integración y de humildad. Entonces, tú no puedes decir a alguien que tu Dios es mejor que el otro, porque en ese momento te estás contradiciendo contra el supuesto mensaje que la religión está dando. Y si te están dando ese mensaje, quiere decir que se está corrompiendo el mensaje inicial, que sería un mensaje de integración. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la otra persona con la que estás hablando, si le quieres convertir, lo primero es que le va a generar un rechazo. Porque yo soy de la opinión que cuanto más te intentan convencer de algo y con más vehemencia, menos convencidos están las personas. Es decir, necesitan de alguna forma que haya mucha gente que sigue su creencia
para ratificar que están en la verdad. Entonces, solo lo que uno experimenta se puede incorporar como verdad. Por mucho que me digan que a mí, que yendo a la sinagoga o yendo a la mezquita o yendo a la iglesia, voy a encontrar a Dios, hasta que yo no sienta una llamada para ir allí y experimentarlo, por mucho que me lo digan, no lo voy a hacer y no voy a creer que es verdad. Entonces la idea de que forzando a otros a convertirse o hablando todo el tiempo de, de Dios o haciendo trucos para que las personas sigan tu camino sin que sean libres, lo único que genera es oposición y rechazo. Y de hecho, muchas veces las personas que más se ponen en contra de las religiones o las espiritualidades viene como consecuencia de todos los intentos de conversión que la propia religión ha intentado. En general, la manera como la gente puede ver que algo es bueno, que algo que estás haciendo es bueno, y yo entiendo que haya un intento de, por ejemplo, las personas que han encontrado a Dios a través de una religión, decirle a los demás, oye, intenta esto porque puede que tú experimentes lo mismo. Pero en general, la mejor forma de que las personas hagan un camino es básicamente viendo las consecuencias que ha tenido en ti la decisión que has tomado. Entonces, si por ejemplo eh, te ven que eres una persona sana y que a lo mejor has perdido 10 kilos y que estás bien físicamente, te pueden decir, ¿cómo lo has hecho? Yo quiero estar como tú. Entonces tú le dices, pues mira, hago ejercicio, llevo esta dieta tal y cual. Entonces, la mejor forma como convertir a los demás y compartir la felicidad a lo mejor que tú sientes de tu práctica espiritual es básicamente como consecuencia de cómo vives. Entonces, es tu felicidad interior y tu alegría interior la que contagia a los demás a que siga tu camino. Y entonces no tendrías que hacer nada. Todas las personas que van intentando que otros se conviertan, hablando, por ejemplo, sobre la Biblia o hablando sobre eh, figuras de diferentes religiones, yo creo que en el fondo están aplicando algo de violencia, porque están intentando forzar a la persona a que tome un camino que ellos han tomado. Y y que cuando uno intenta forzar al otro, como ya he comentado, es básicamente porque no está seguro. Porque si tú estás seguro de algo, ¿para qué quieres que el otro tome la misma decisión que tú? No necesitas que los demás hagan el mismo camino que tú para saber que tú eres feliz. Así que, bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Sé que a lo mejor a algunas personas le puede molestar esto que he dicho, pero si la gente reflexiona en profundidad sobre lo que he dicho, se va a dar cuenta que intentar convertir a alguien o intentar que otros sigan tus creencias y yendo por la calle o convenciéndoles de alguna otra manera, de forma, digamos, intentando explicarles, en general causa más daño que beneficio. Y además, incluso aunque la otra persona se convierta, como lo hace de una manera, digamos, como medio forzada,
esa persona va a intentar convertir a otros también de forma forzada. Entonces, se lleva una cadena básicamente de intentar forzar a que las personas vean la realidad del mundo de la misma manera que tú lo ves. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún comentario, pues con mucho gusto déjalo debajo. Muchas gracias.